Hola, seguidores. Mi nombre es Zulema y soy bióloga marina. Hoy en Biozule vamos a tener una entrevista con un destacado investigador que ha dedicado su línea de investigación mayormente a la identificación taxonómica de poliquetos. Si aún no sabes qué son los poliquetos o te interesa saber más a detalle de ellos, entonces acompáñanos para que de mano de este investigador aprendamos juntos y conozcamos sobre los poliquetos y cómo estos se convirtieron en una pasión convertida en ciencia. Recuerden que pueden compartir este conversatorio para que más personas conozcan sobre este tema. Dejen sus preguntas en los comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, déjenme les presento al invitado del día de hoy. Él es el doctor Rolando Bastida Zavala y ha descrito 20 nuevas especies de invertebrados marinos. 12 son de poliquetos, una de sipúnculo y 8 de policládidos, así como un nuevo género de policládido. Él actualmente es profesor investigador titular C de la Universidad del Mar y es investigador nacional nivel 1 desde el 2005, pero de su formación es biólogo marino, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Posteriormente, él estudió una maestría en ciencias en recursos naturales y de desarrollo rural en Ecosur. Además, cuenta con un doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable. Como investigador, él ha publicado 56 artículos y además es coeditor y autor de 3 libros. Ha dirigido 7 tesis de maestría, 12 de licenciatura y asesorado a 23 alumnos de licenciatura y maestría. Así que ahora que ya sabemos quién es nuestro invitado el día de hoy, por favor, démosle la bienvenida al doctor Rolando Vázquez. Hola, doctor, muy buenos días. Hola, Zule, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación para que todos los seguidores en esta página puedan conocer un poquito más sobre los políticos. Cuéntenos, ¿qué tal? Muchas gracias, Zule, por la invitación. Para mí es un honor estar en tu programa aquí en Biozule. Es un proyecto muy bonito, muy padre que estés llevando a cabo. Y pues muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Pues no sé, empezamos por saber qué es un poliqueto, ¿te parece? Claro, Sí. sí, adelante. Sí, mire, bueno, los poliquetos son una clase, o se consideran una clase dentro de un filo, un grupo mayor que se llaman los anélidos, que están formados por grupos de gusanos anillados. Les llamamos gusanos anillados porque tienen varios segmentos. Voy a compartirles por aquí una imagen para ver si me comprenden un poquito mejor. Claro. Mientras el doctor comparte la pantalla, me gustaría contarles un poquito que conozco al doctor porque él fue mi maestro durante mi formación como bióloga marina. Y déjenme les platico también que el doctor es un apasionado para dar sus clases y creo que fue con el primero que hice un proyecto escolar y claro, esa pasión la transmití a todos sus alumnos y lo primero que quise trabajar en ese entonces fue poliquetos. Así que bueno, ¿estamos listos? Aquí está la película. Adelante. Se ve la imagen, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues no, pues qué bueno que te acordaste de eso. Sí, que me da gusto que al menos algunos estudiantes siguen por el rumbo de la investigación a partir de esos proyectos que empezamos muy pronto en las carreras, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los poliquetos, aquí podemos ver un gusano, un poliqueto justamente, que como pueden observar está formado por varios segmentos, cada uno de ellos llevando un par de patitas que le llamamos parapodios, ¿sí? Tenemos una parte anterior donde están concentrados los órganos de los sentidos, ojos, antenas, cirros, etcétera. Y un cuerpo muy largo que, dependiendo de la especie, el cuerpo puede ser corto o muy largo, con muchos segmentos o con pocos, y siempre con 2 patitas, 2 parapodios en cada segmento. Y al final tenemos una colita que le llamamos epigidio, en el cual también puede tener algunas extremidades como cirros, ¿sí?
Básicamente ese es un poliqueto. Sin embargo, en realidad hay una gran diversidad de formas de poliquetos. Por ejemplo, aquí están viendo seguramente un serpúlido, que es un poliqueto ya más especializado para una vida sésil. Esos animalitos viven dentro de tubos, ¿sí? Están formados, tienen también un cuerpo con segmentos, con dos patitas a cada lado, pero como son sedentarios, sus patas no están tan desarrolladas como el ejemplar anterior que les mostré. Entonces, ustedes pueden observar cómo tienen parapodios pequeñitos que apenas se logran ver, pero sobresale su corona radiolar, que tiene doble función. Les sirve para respirar y también para traer alimento hacia la boca, que la encontramos por aquí en medio, ¿sí? Ese es un ejemplar de una familia, se llama Serpúlide, que es una de mis familias favoritas de poliquetos. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, otro poliqueto, ese es un poliqueto pelágico, ese vive en la columna de agua. Ven ustedes que también está formado por varios segmentos con dos patitas muy largas que le sirven ya no para caminar, sino para nadar. ¿Ok? Y aquí pueden observar otro poliqueto, esa es una foto de otro serpúlido, donde pueden observar el cuerpo un poquito dañado, pero pueden observar que en ese caso de los serpúlidos tenemos un opérculo que justamente sirve para tapar el tubo cuando se ocultan dentro de su tubo en caso de que tengan o sientan la presencia de algún depredador, ¿sí? Y aquí les muestro un eunícido, es otra familia de poliquetos en la cual ustedes pueden observar cómo la parte anterior del cuerpo de esos animalitos están concentrados los órganos sensoriales. Aquí no se ven los ojos, pero tienen un par de ojitos, antenas, cirros y otros cirros peristomiales por acá atrás. Y palpos, unas cosas así que llamamos palpos que justamente les sirven para palpar el sustrato, ¿sí? Entonces, básicamente, los poliquetos son un grupo muy importante de invertebrados que viven sobre todo en el bentos, en el fondo marino, y que forman parte de la cadena alimenticia de los ecosistemas marinos. Muy, muy importantes porque como son generalmente ocultos, viven abajo de piedras, de rocas, de coral, no los llegamos a ver. Sin embargo, son muy, muy abundantes y eso provoca que sean muy importantes en la dieta de muchos animales, crustáceos, peces, pulpos, etcétera. Por esa razón son tan importantes esos animalitos. ¿Sí? No sé si te pareció bien esa introducción de los poliquetos, Zule. Claro que sí, doctor. Es algo muy importante esto que está mencionando, la diversidad de formas que puede haber, ¿no? Entre este grupo de invertebrados. Pero además también nosotros creo que hay diversas formas en las que ellos pueden encontrarse en el medio marino. Ahorita mencionó, algunos pueden tener formaciones tubulares, o sea, crear esas formaciones, o como el que estamos viendo ahorita, que puede tener un movimiento, ¿no? Sobre la columna de agua o sobre otros, sobre el ventos, como estaba mencionando. Entonces, ¿qué otra cosa, además de dónde los podemos encontrar? ¿Estos organismos pueden estar únicamente en zonas someras o también las podemos encontrar en otras partes del océano? Qué bueno que me hace la pregunta, Zule. Esos animalitos son animales, ahora sí que viven en todos los hábitats marinos, todos. Desde la zona supramareal, encontramos poliquetos en la zona supramareal, es decir, fuera del mar, del agua, podemos llegar a encontrar poliquetos hasta las profundidades abisales. Se han encontrado poliquetos hasta 9.500 metros de profundidad, ¿sí? E incluso hay poliquetos de agua dulce y semiterrestres. Y justamente donde te encuentras tú, Zule, allá en Baja California Sur, hay una sierra, se llama la Sierra de la Laguna, donde se tiene el registro del poliqueto a mayor altitud. Se encontró hace poco más de 100 años en la laguna que existía antes allá en la Sierra de la Laguna. Por eso se llama la Sierra de la Laguna, porque en realidad es un volcán cuya cráter estaba lleno de agua. Y hace más de 100 años colectaron ahí un poliqueto y lamentablemente ya no se ha vuelto a encontrar, pero ahí es el registro de la mayor altitud de un poliqueto, es decir, estamos hablando de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y los encontramos en todos los hábitats.
arrecifes coralinos, manglares, a playas arenosas, abajo de rocas o perforando conchas, ¿sí? Y como te digo, tiene una distribución a todo profundidad, a todas las profundidades, y también, como pueden ver ustedes ahí en la figura, hay también poliquetos que son pelágicos, ¿sí? Que viven en la columna de agua, en el plancton. Entonces, prácticamente ocupan todos los hábitats que hay en el medio marino, incluso en zonas anóxicas, zonas donde no hay casi nada de oxígeno, totalmente desprovistas de oxígeno, ahí podemos encontrar algunas especies de poliquetos, ¿sí? Ahora bien, son más abundantes en la zona de la zona intramareal a la sublitoral. Esa es la zona donde hay mayor diversidad de poliquetos, pero los encontramos prácticamente en todas las profundidades. También me surgió la duda porque recuerdo que en alguna ocasión leí ahí que habían encontrado algunas especies, bueno, enfocado a otro grupo de invertebrados que son los equinodermos en cavernas de cenotes. ¿Ha sido también el caso de los poliquetos? Sí, así es. Han encontrado poliquetos en cavernas, le llamamos hábitats anquialinos, que viven en cavernas donde hay también combinación de agua, no se combinan, sino hay dos tipos de agua que conviven al mismo tiempo, tanto agua dulce como agua salada. En esas cavernas han encontrado poliquetos en Cozumel, que tienen una zona de cavernas también importante, han encontrado ahí poliquetos, ¿sí? En Europa, si no me recuerdo, en Croacia, hay unas zonas kársticas, unas zonas similares a las que hay acá en Yucatán, zonas kársticas, es decir, sustratos calcáreos que forman cavernas, y han encontrado una especie de serpúlido que nada más vive ahí, forman colonias de estos animalitos, y solamente la única especie se llama Marifugia cavática, se encuentra en esas cavernas. Entonces es ahora sí que un sitio bastante interesante, las cavernas, y donde también han llegado los poliquetos a vivir. ¿Sí? Y bueno, usted nos ha mencionado que estos organismos son parte importante de la cadena trófica en el ecosistema marino. Pero ¿ellos de qué se alimentan? Bien, tenemos muchos. De hecho, justamente los poliquetos exhiben todos los hábitats, todos los hábitos alimenticios, ¿sí? Todos los tipos de alimentación que pueden encontrarse. O sea, ahí encontramos sedimentívoros, ¿sí? Que comen sedimento. Podemos encontrar poliquetos que son filtradores, ¿sí? Herbívoros, depredadores. Algunos poliquetos viven, ahora sí que asociados a bacterias, ¿sí? Sobre todo los que viven en fondos de fosas hidrotermales. Ahí encontramos poliquetos que viven en simbiosis con bacterias que les dan los nutrientes que necesitan, y aunque tienen boca, no comen nada, sino tienen lleno su tracto digestivo de bacterias, y están en sitios tremendamente extremos, ¿no? Porque las temperaturas son muy altas. También hay depredadores, ¿sí? Hay depredadores incluso voraces, que pueden llegar incluso a comer peces. Tengo por ahí un video que les quiero mostrar. Claro. A ver, lo voy a poner. ¿Lo puedes poner por ahí? ¿Sí? Es un video de un gusano que es un depredador, pero muy interesante. Vean ustedes, el gusanito está enterrado en el fondo. Solamente salen los palpos y las antenas para detectar la posible presa. Y en este caso es un pez escorpión o pez diablo, o pez león, que se acerca a él. Ya ven cómo mueve un poquito el poliqueto, se queda enterradito. Y llega el pez, ven el tamaño del pez. Lo agarran y se lo llevan al fondo. ¿Sí? ¿Sí? Desapareció. El animal se lo entierra y se lo engulle prácticamente. Entonces, así hay varios ejemplos con este poliqueto. De hecho, el nombre, mira, vean ustedes ahí las mandíbulas que tiene, ¿sí? Esas son las mandíbulas que tiene abiertas para capturar a la presa, prácticamente de un tamaño de un pez mediano, ¿no? Hasta un pez mediano pueden capturar, ¿sí? Llegan a ser muy grandes, ¿sí? Te voy a mostrar una fotografía de un
Este, aquí está. Wow. Este, sí, este es pues de hecho, si te acordarás, quizá en las clases de zoología te los mostré. Sí. Es una foto clásica del decano de los poliquetólogos, Christian Faucal, que está allá en el Museo de Historia Natural de Washington, el Museo Nacional de Historia Natural, y en ellos tienen un frasco con un eunícido, es de la familia Eunícide, el mismo que el del video, ese más o menos del mismo grupo del video, pero este animalito mide 3 metros de longitud. Vean el grosor, ¿sí? Prácticamente uno tiene que agarrarlo bien con la mano. Este poliqueto lo colectaron hace muchos años en Jamaica, dentro de una esponja, ¿sí? Los poliquetos tienen la característica de que casi todas las especies los dejamos crecer, no se los comen o nada por el estilo, siguen creciendo, tienen un crecimiento continuo. Entonces, este caso de este unícido, pues seguía creciendo porque en la esponja donde vivía tenía un refugio perfecto para vivir, nadie se lo comía y más bien él estaba a gusto comiendo cualquier presa que pudiera llegar por ahí. Entonces, increíble el tamaño que llegan a tener algunos poliquetos. Ahorita que estábamos viendo este video impresionante en donde veíamos cómo se alimentaba este poliqueto, pero también pareciera que de estas estructuras que utilizan para su alimentación han sido inspiración, ¿no? También para algunos, ¿cómo se llama? Personajes, ¿no? De ciencia ficción. Claro que sí, Me sí. recuerda algunos personajes de estas mandíbulas que llegan a... Entonces, estas son características específicas que tienen estos organismos de acuerdo a su tipo de alimentación. ¿Es así? Así es, sí, generalmente encontramos mandíbulas o maxilas, que en este caso tienen los dos, ese tipo de animalitos, y siempre vamos a encontrar este tipo de estructuras cuando son animales depredadores en su mayoría, aunque hay algunos que tienen mandíbulas, pero que son para masticar algas, ¿sí? Entonces se trata de animales herbívoros, pero generalmente los que tienen las mandíbulas más impresionantes son depredadores, y de hecho, por esa razón en inglés se llaman bobid worm, porque le pusieron el nombre a partir de que pues, el fotógrafo que captó la primera vez que captó ese tipo de comportamiento depredador de esos gusanos, pues allá en Estados Unidos a todos los animales les quieren, que hacen guías fotográficas les quieren poner un nombre común. Entonces, ¿qué nombre común se le ocurría al fotógrafo en ese momento? Pues en ese momento, estamos hablando de los 70s, estaba muy de moda la historia de un asesino que mató, creo que a su familia, la mató a sangre fría y se llamaba Bobbitt. Entonces, por esa razón, a partir de ahí, dijo, este depredador es un asesino, entonces le vamos a poner Bobbitt. Por eso de ahí el nombre de Bobbitt Worm, de gusano Bobbitt, por depredador, porque es un asesino, ¿sí? Ajá. No se escapa nada de su boca. Y ahorita acaba de tocar algo muy importante, un punto muy importante, que es cómo nombrar a una especie. Ahorita conocíamos en su reseña que usted ha identificado diferentes especies, ¿no? Ajá. Háblenos un poquito sobre cómo es que llegan a identificarlos y qué es ciencia, si es una ciencia o es una rama de la ciencia, esto de la identificación, ¿cómo se le llama a eso? Sí, bueno, todo este trabajo que hacemos los que investigamos sobre poliquetos o cualquier otro grupo animal o vegetal, los llamamos taxónomos. Sí, somos, digamos que es una parte de la ciencia que estudia las formas de vida, las describe, identifica, las clasifica, ¿sí? Para, ahora sí que tener un orden sistemático del conocimiento de esta gran biodiversidad. Entonces, yo me considero un taxónomo, aunque hay algunos autores que consideran que en realidad el nombre de nuestra profesión debería ser sistémata, deberíamos ser sistemáticos, porque es el otro nombre con el cual se conoce. Hay un poco de discusión sobre eso, pero en realidad la mayor parte nos conocemos como taxónomos o nos consideramos taxónomos porque identificamos, determinamos especies, las describimos, las fotografiamos, las ponemos en un sistema de clasificación que ya se encuentra o llegamos incluso no sé, a proporcionar quizá nuevas clasificaciones a partir de mejor conocimiento y entonces eso es parte de nuestra labor. Y todo eso implica que tengamos una serie de reglas,
¿sí? Hay una serie de reglas que no creas que cualquiera puede poner el nombre que quiera a las especies, sino tiene una serie de reglas que implica, por ejemplo, que sigamos artículos que vienen en un código. Bueno, un código que es de acuerdo a cada grupo taxonómico principal. Por ejemplo, los animales, tenemos para ellos un código de nomenclatura zoológica. Para los botánicos hay un código de nomenclatura botánica, también para las bacterias, etcétera. Entonces, hay todo un sistema para nombrar a las especies. Obviamente, el nombre específico, el nombre de cada una de las especies está formado por dos palabras, ¿sí? Es un sistema binomial de dos palabras. Uno que es el género y otro que es la especie, ¿sí? Entonces, ese es ahora sí que la base del nombre de una especie, género y especie. El género y el epíteto específico, ¿sí? Y, por ejemplo, para darle una especie, el nombre a una especie, ¿cómo se decide qué nombre ponerle? Bueno, justamente eso ahora ayer, que estaba dando clases en zoología marina, 2, justamente les platicaba eso a mis estudiantes. Es uno de los privilegios que tenemos los taxónomos de poderle nombrar casi como queramos a una especie. Sí, es un privilegio. Algo similar a lo que ocurría hace 100, 200 años, donde todavía había descubrimientos geográficos, donde alguien descubría una isla o un nuevo mar y le ponían el nombre que quisieran en ese momento, ¿no? Pero la época de los descubrimientos geográficos, la época dorada, pues ya concluyó, y ahora tenemos la época de los descubrimientos en biodiversidad, en descubrimiento de especies, y entonces descubre uno una nueva especie y pues se la puedes dedicar a tu novio, a tu novia, a un amigo, a un colega, a una estructura. ¿Sí? Muchas veces un animal, una especie, puede tener una característica particular y la describimos con base en eso. Por ejemplo, a veces usamos la palabra rubra, que significa rojo, para indicar que la especie tiene algo rojo, algo que lo caracteriza por tener algo rojo. Entonces podemos poner un Unice rubra, por ejemplo, ¿sí? Pero hay ejemplos incluso chuscos de nombres, por ejemplo, de géneros. Hay un género que se llama Batman, ¿sí? Oh. Hay otro que se llama Sayonara, ¿sí? El decir adiós en japonés, Sayonara, eso es un género de otro animal. Hay un molusco cuyo género se llama Abra. Abra es un molusco incluso que hay allá en La Paz, el género Abra. Entonces, cuando descubrieron una nueva especie, el autor, no me acuerdo quiénes son los autores, pero no se aguantaron las ganas de ponerle a la especie cadabra. Entonces, el nombre de la especie se llamaba Abra cadabra, como en los cuentos de los de Sinbad, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los cuentos aquellos pero le ponían abracadabra. Lamentablemente, ese género, esa especie, ya fue sinonimizado y cambió de género, entonces ya le quitaron el gusto de llamarle abracadabra. Pero bueno, así hay muchos. Incluso hay, por ejemplo, una mosca allá en Australia, una mosca dorada, de color dorado, se la dedicaron a Beyoncé, la cantante, ¿sí? Entonces, así ha habido varios casos, pero hay ciertas reglas, hay que tratar de evitar nombres que sean ofensivos o nombres que inciten al odio o que sean de algún tipo de adjetivo descalificativo. ¿Sí? Generalmente tienen que ser adjetivos positivos o nombres de colegas o de lugares, etcétera. Así es. Pues estas son reglas importantes que pues todos los formadores o los nuevos investigadores que se están formando pues deben empezar a conocer, ¿no? Para saber cómo trabajar con este tipo de organismos y su identificación. Pero bueno, ahorita ya nos ha hablado un poquito sobre qué son los poliquetos, sus estructuras, en dónde viven, cómo los nombramos, pero queremos conocer o queremos saber cómo es que surgió esta pasión de su parte por este grupo de invertebrados. Cuéntenos usted. Uy, es una historia, bueno, es una historia larga, pero se la voy a resumir un poquito. De hecho, claro, todo empezó allá donde te encuentras, en La Paz, porque yo llegué a la carrera cuando en ese tiempo nada más solamente había una carrera de biología marina en todo el país, solamente era la carrera de la UAPS en La Paz. Y como todos los estudiantes, en algún momento pues llegas pensando
o trabajar en ballenas, en delfines, en tortugas, en tiburones o en peces, algo de eso. Y yo, pues, me fascinaban los tiburones, me encantaban los tiburones. Entonces, en ese tiempo, bueno, allá en la UAPS tienen grupos más pequeños y hay como más cercanía entre investigadores y estudiantes. Y entonces eso provocó que muy pronto, por ahí del tercer semestre, yo me agregara a un laboratorio de ictiología que en ese tiempo lideraba John Elorduy, que en paz descanse, ya falleció. Sin embargo, en el laboratorio, junto con Juan Gabriel, y otros colegas, Silvia, etcétera, estaban trabajando ellos con peces. Y entonces dije, bueno, pues aquí es lo mío, aquí los peces, me gustan los peces, como muchos de los biólogos marinos, y entonces aquí es donde quiero estar, ¿no? En el laboratorio. Obviamente, pues, me pusieron el trabajo más aburrido posible que pudiera haber, agarrar los otolitos de los peces y lijarlos, ¿sí? Y para sacarle sus bandas de crecimiento. Ya estaba bien aburrido de eso. Pero ahí seguía. Hasta que llegó la invitación a que los acompañara a una salida al campo, a la isla del Pardito, que está ahí en la Bahía de la Paz, al norte de la Bahía de la Paz, una pequeña isla que no sé si has llegado a conocer, pero es una isla chiquitita, una isla minúscula, creo que menos de 50 metros de diámetro. Pero ahí vive una familia de pescadores y pescan tiburón. Y entonces íbamos justamente a llegar a medir los tiburones que habían pescado en la jornada previa, ¿sí? Y entonces dije, no, pues por fin voy a ver tiburones, voy a trabajar con lo mío. Y sí, llegamos a la isla, hicimos el trabajo muy relativamente rápido, pues eran como 20 tiburones, algo así, los que medimos, tenían que hacer unas medidas, rápidamente, y luego ya, pues ya empiezan los pescadores a destazarlos y a hacer filetes y toda la cosa. De hecho, tengo una mandíbula de tiburón justamente de esa salida. Sin embargo, cuando ya acabó el trabajo y tenemos que esperarnos al día siguiente para irnos de regreso a La Paz, porque ya se había hecho noche, pues estaba aburrido, le di la vuelta a la isla como 3 veces, pues estaba chiquita, y ya aburrido, pues ya estaba viendo a los hijos de los pescadores jugando con los tiburones que estaban ahí puestos en la zona intermareal, que les diera agua para que no se echaran a perder, y estaban jugando ellos, de repente se concentran en un tiburón particular y están ahí curiosos, entonces yo también curioso me acerco y veo que señalan en el agua que salen unos gusanitos de la arena y se suben al tiburón, se suben por la parte de la mandíbula de la boca al tiburón. Y en ese tiempo, pues yo apenas llevaba zoología 1, pero como buen biólogo marino llevaba frascos, llevaba alcohol y se me ocurrió colectar los ejemplares. Esos ejemplares resultaban ser no un nematodo, pensaba yo que era un nematodo, sino que eran poliquetos. Se los mostré a mi maestro en ese tiempo, Sergio Salazar, y él me dijo, no, pues es un poliqueto de la familia Nereidide. Me sacó las claves y encontramos que era el género Licastopsis, y me dijo, ¿sabes qué? Es un registro nuevo porque el género Licastopsis no se ha registrado en Tocolutla, Veracruz, por Enrique Rioja. Entonces, esto es un nuevo registro. Y entonces los devolvió el frasco y me los devolvió. Digo, estúdialos. Y dije, ¿qué? No, yo lo mío son los tiburones, tú estúdialos, se te los saca a ti porque Sergio es un experto en poliquetos. No, insistió, me los devolvió y con eso trabajé pues varios años porque me costó trabajo, no era en época que había internet, tenías que pedir los artículos para investigar más por correo, te llegaban 2, 3 meses después, pero ahí poco a poco fui desarrollando la investigación sobre esos poliquetos y al final acabé con la conclusión de que eran una nueva especie que se la dediqué justamente a Enrique Rioja. Pero fue mi primera nueva especie que encontré siendo estudiante de biología marina todavía y que publiqué finalmente ya al acabar la carrera. Entonces así fue que me metí en los poliquetos y me olvidé ya por completo de los tiburones, ¿sí? O sea, me llevó ahora sí, justamente un tiburón me llevó a un poliqueto. Claro, como desde algo más impresionante se fue hacia algo más pequeño, pero igual de impresionante, ¿no? Porque a veces esos grupos tan pequeños no son tan estudiados y no se saben de lo magníficos que pueden ser, ¿no? Y qué bueno que a partir de ustedes como investigadores que se desenvuelven en esta área, pues den a conocer y que más personas sepan sobre este grupo de invertebrados, ¿no?
Bueno, ahorita que ya sabemos cómo es que su pasión surgió, y cómo es que ha estado estudiando este grupo de invertebrados, ¿de qué otra forma se pueden estudiar a los poliquetos además de taxonomía? Bueno, en México, que tenemos un conocimiento todavía muy básico de poliquetos, la principal actividad que tenemos que hacer con los poliquetos es estudiarlos para encontrar nuevas especies, porque prácticamente levantas una piedra, una roca, acá en Oaxaca o allá en Baja California Sur, sigues encontrando cosas nuevas, nuevas especies, ¿sí? Sin embargo, también hay otros aspectos que se pueden estudiar en los poliquetos. Se puede estudiar su reproducción, se puede estudiar su alimentación, se puede estudiar su cultivo, ¿sí? Posible cultivo. Ya lo han intentado en México varias veces, pero no ha sido posible todavía. Pero en Estados Unidos, un colega, Donald Reich, se hizo millonario prácticamente cultivando poliquetos para la venta como gusanos para uso de laboratorio o para carnadas de pesca, para pesca, ¿sí? Porque son animales que pueden servir para carnada. Entonces allá los usan para eso y el doctor Reich se hizo, ahora sí que muy rico con eso, con esos poliquetos. Del otro lado de Estados Unidos, allá también se los comen, ¿sí? O sea, no solamente los usan para pescar, sino también los usan como alimento. Y en Asia, ahora sí, pues en Asia se comen de todo, ¿no? Entre ellos los poliquetos allá en Asia son una delicia, un alimento, ahora sí que gourmet, que venden muy caro. Entonces, en muchos lugares se usan como alimento. En México no. En México no hemos cultivado realmente con éxito poliquetos, ni tampoco los hemos usado para alimento, pero puede tener el potencial, porque en Chile también han hecho el cultivo de poliquetos con éxito para usar esos poliquetos como alimento para cultivos de peces y creo que de camarón también, porque son animales, los poliquetos son animales que tienen mucha proteína y creo que ácidos grasos muy importantes para el crecimiento de estadios juveniles de varios peces. Entonces, por eso son muy útiles. Y otra cuestión que se puede trabajar con los poliquetos, que yo también he abordado, son las especies exóticas, ¿sí? Las especies exóticas que en los últimos años han venido a usarse como un tema de moda, porque es la segunda causa de extinción de la biodiversidad en todo el mundo. Después de la destrucción del hábitat, la presencia de especies exóticas invasoras es la segunda causa de extinción de especies locales. Entonces, desde hace unos años me he estado trabajando con poliquetos exóticos e invasores, sobre todo en esa parte de Oaxaca. Sin embargo, con mi colega Ángel de León, que debe estar por allá en Baja California Sur ahorita colectando, con él y otros colegas, hicimos un trabajo en todo el Pacífico mexicano sobre especies asociadas a marinas y puertos que tuvieran algún potencial de ser exóticos y encontramos varias especies exóticas, entre ellos una especie del Caribe que prácticamente ya está en todo el Pacífico mexicano, ¿sí? Invadiendo. Entonces es una especie que puede tener un potencial de invasión muy alto, porque ya se ha reportado en Singapur, en Australia, en Hawái, sino también que puede tener alguna causar problemas a la fauna local, ¿sí? Sobre todo por la competencia por espacio, por sustrato. Bueno, ahorita esto que está mencionando es uno de los puntos también muy importantes, ¿no? Las especies invasoras, que, bueno, se ha facilitado por el movimiento de barcos y Así este es. tipo de actividades, ¿no? Entonces, también ya como enfocándonos en eso un poquito, eh, ¿qué tan sensibles pueden ser los poliquetos a los efectos antropológicos que se puedan... Ajá, sí, tiene razón, ahí me faltó comentar eso, que algunas especies de poliquetos pueden ser usados como indicadores biológicos, porque hay algunas especies muy sensibles que a ciertos contaminantes, a contaminantes orgánicos, a contaminantes químicos, y desaparecen prácticamente de un sustrato. O al revés, algunos poliquetos, por ejemplo, los capitelios de la familia Capitelidae, incrementan su número cuando hay más materia orgánica en descomposición.
Entonces ahí nos habla de un sitio mucho más contaminado donde una sola especie o un conjunto de especies solamente dominan el sustrato cuando antes había mayor diversidad. Entonces se han usado poliquetos como indicadores. El problema con esto es de que se ha usado un poco indiscriminadamente y resulta que no todos los poliquetos, una de las características de una especie indicadora es de que sean especies perfectamente identificables y que se puedan usar en muchos lugares. Y no es el caso muchas veces de los poliquetos, porque resulta que tenemos una gran diversidad de poliquetos y a veces la misma familia, especies similares del mismo género, pueden tener comportamientos distintos y nos puede llevar a conclusiones erróneas. Entonces sí hay que tener cuidado con el uso de los poliquetos como especies indicadoras. Hay algunas que son muy la Capitella capitata, por ejemplo, es una especie muy usada como especie indicadora, pero a nivel de ecología del ventos, la presencia o ausencia de ciertas especies es un indicador muy importante justamente de la salud de un lugar, la salud ambiental de un lugar, ¿no? En este caso, ¿cuál sería como el efecto que podría ser como más alarmante en los grupos de estos efectos provocados por el humano? ¿Es más en cuanto a la contaminación o también hay algún registro que dé indicios de que el cambio climático está afectando a este grupo de invertebrados? Sí, pues mira, más bien hemos encontrado que algunos grupos de poliquetos con el cambio climático han sido favorecidos porque aumentan su distribución. Por ejemplo, justamente allá en la corredor que hay de Baja California hasta California, ha habido un desplazamiento de algunas especies cada vez más hacia el norte porque el agua está cada vez más caliente. Entonces aumenta su área de distribución y podemos llegar a encontrar de repente algunas especies que son tropicales o subtropicales en playas de California, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, donde se supone que ya son aguas más frías y templadas. Sin embargo, el que encontremos poliquetos más subtropicales o tropicales es un indicador de que pues la cosa está caliente, ¿no? El agua está calentándose mucho. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo, en el caso de la familia que me gusta más, que son los serpúlidos, que hacen tubos calcáreos, hay algunos problemas que pueden causar este cambio climático y la acidificación del agua. El mar se está acidificando porque está obteniendo, ahora sí que se diluye más monóxido de carbono en el agua, se está volviendo más ácido el mar, entre ellos el principal grupo que se considera que está en riesgo son los corales, pero prácticamente todos los organismos que forman conchas o tubos calcáreos como los moluscos y muchos poliquetos pueden tener riesgos de que ya no puedan formar sus tubos y por lo tanto pueden llegar a desaparecer en algún momento, extinguirse, ¿sí? Y el otro problema que le veo muy fuerte en los poliquetos es justamente las especies invasoras. Hay algunas especies invasoras que realmente están destruyendo, causando problemas ecológicos e incluso económicos. Por ejemplo, allá y muchas veces provocado por el hombre. Por ejemplo, allá en Baja California, pero allá en la zona norte, donde está Ensenada, y California, es una zona donde existe el abulón. ¿Sí? Es un molusco de una sola concha, muy apreciado por su carne. ¿Sí? Seguramente ya has comido alguna vez cremita de abulón, es una delicia. Sin embargo, como ya los pescadores ya se lo estaban acabando, pues empezaron a hacer cultivos de abulón. Sin embargo, a veces las malas prácticas de actividades de acuicultura generan a veces problemas mayores de los que querían resolver. Entonces, a algún sabio por ahí se le ocurrió traer un abulón de Chile, una especie de abulón de Chile para hacer cultivos allá en el norte, en California. Sin embargo, no tuvieron el cuidado, no estoy seguro cómo pasó eso, si liberaron, abulones o el agua misma llevaba la parte infectiva, pero llevaban un parásito que perforaba las conchas del abulón y no los dejaba crecer suficiente. Era un sabélido, es un poliqueto sabélido que se descubrió apenas en ese mismo siglo, por ahí del 2003 creo, y se trajo desde Chile hasta California y ahora está como una peste
ahora sí que prácticamente perforando conchas de abulones locales y provocando grandes problemas económicos en ese sitio, tanto en el lado de California como en México. ¿Sí? Entonces tenemos graves problemas por eso. Entonces sí hay varios poliquetos que representan ese problema. Sí, bueno, ahorita nos ha estado mencionando algunas formas en que se han investigado ya sobre los poliquetos o que ya se sabe. Pero bueno, yo me imagino que como son un grupo tan diverso y tan exitoso también, ¿qué falta? ¿Qué más falta por conocer sobre los poliquetos? ¿Por qué es importante seguir estudiándolos desde la perspectiva de ciencia básica, en este caso? Uh-huh. Sí, mira, desde ciencia básica, simplemente por la taxonomía, por el conocimiento de las especies, falta mucho por hacer. Aproximadamente hay ya unas 15,000 especies de poliquetos descritas, descubiertas, y se considera que falta otro tanto igual, más o menos otras 15,000 por descubrir. O sea, vamos como a la mitad del camino para descubrir todas las especies que hay de poliquetos. Sin embargo, también hay cosas que hay que investigar, como hábitos alimenticios. Los poliquetos, como un todo, exhiben prácticamente todos los hábitos alimenticios entre los invertebrados marinos. También tienen todas las estrategias reproductivas que se han encontrado. Sin embargo, falta hacer estudios de biología reproductiva de muchas especies para saber cómo es su desarrollo como base para potencializar un posible cultivo, por ejemplo, de alguna especie de poliqueto que tenga utilidad para cultivos o incluso para la industria química. Se ha demostrado algunos poliquetos que concentran metales pesados o toxinas, han llegado a usarlos como, en Japón, por ejemplo, lo han llegado a usar como un insecticida biológico. ¿Sí? Han usado extractos de este poliqueto para hacer un insecticida que mata insectos. O sea, nada que ver poliquetos con insectos, pero encontraron una sustancia en unos poliquetos que sirven para matar insectos allá en Japón. Y es un insecticida biológico. Y han encontrado, tienen potencial de usarse como sustancias anticancerígenas y antitumorales en algunos poliquetos. Entonces, prácticamente tienen mucho potencial, muchas especies para llegar a encontrar sustancias de utilidad farmacéutica en la medicina y en la industria química, ¿sí? Solo que falta mucho por hacer todavía por eso. O sea, hay varios casos, ya hay varios casos con éxito de glicéridos, una familia de poliquetos glicéridos que han tenido mucha importancia, no solo en la acuacultura, sino para obtener metabolitos secundarios para farmacéutica. Sí. Súper importante, es un grupo que aún necesita, así como muchos otros, de que haya investigadores que se interesen, ¿no? En estudiarlos y conocer no solamente de sus características físicas e identificación, sino un poquito más allá, ¿no? Para ver cuál es todo el papel que tiene este grupo de invertebrados en el ecosistema y que tal vez, ¿por qué no?, que pueda tener alguna aplicación, ¿no? Pero bueno, ahora que también mencionábamos en su currículum que es un formador de estudiantes, y yo creo que también hay muchos seguidores que tal vez están pensando en si estudiar o no estudiar biología marina, pues ya usted como un formador de estudiantes de esa carrera, ¿qué mensaje les daría a estos jóvenes que apenas se están formando y que pudieran interesarse por estudiar los poliquetos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Sí, bueno, primero, la carrera de biología marina es una de las carreras más bonitas. Ahora sí que tú lo sabes muy bien. Yo también soy egresado de una carrera de biología marina de ahí de La Paz, justamente, y es una carrera, o sea, impresionante por la cantidad de información que llegas a manejar y por los descubrimientos que llega uno a encontrar. Entonces, es una carrera científica, principalmente científica, y entonces, para hacer ciencia necesitamos también pasión, hacer las cosas con pasión, mantener la llama de la pasión y del interés y la curiosidad. Entonces, no importa lo que trabajen en algún momento, no, como biólogos marinos no debemos de perder ni la pasión, ni la curiosidad, ni nuestra posibilidad de asombro, de encontrar cosas interesantes, nuevas. Y ahora en poliquetos,
La ventaja de los poliquetos es que es un área poco estudiada, aún así de que ya tenemos varias decenas de investigadores en el país y estudiantes en el país trabajando con poliquetos, no nos damos abasto por la cantidad de litorales que tenemos en el país. Entonces, hay muchas especies que hemos encontrado que tienen distribuciones muy pequeñas, muy cortas, y entonces prácticamente lo que encontramos de repente en Oaxaca puede encontrarse en parte del Pacífico Sur de México, pero es diferente la fauna que hay en el Golfo de California. Entonces, falta muchas manos para trabajar con taxonomía de poliquetos. Sin embargo, también faltan jóvenes que les interese otras áreas de estudio en los poliquetos, sobre todo en los grupos de poliquetos mejor estudiados, para saber cómo se pueden cultivar o si se pueden darle una utilidad bioquímica, alguna utilidad para, por ejemplo, se ha hecho en la UNAM con el estudio de un gusano de fuego, se han estudiado las setas, que son medio tóxicas, medio irritantes, y se han estudiado las setas, pero no se ha estudiado mucho más allá de con algunas especies. En Mazatlán, una colega trabaja con contaminación marina, utilizando poliquetos como indicadores, ¿sí? Entonces, sí hay trabajos y investigadores que están dedicados a otras áreas dentro de los poliquetos, no solamente taxonomía. Y obviamente necesitamos también manos para descubrir las especies exóticas, ¿sí? Las especies exóticas que prácticamente en todos los puertos del país vamos a encontrar especies exóticas que vienen de otros lugares y que necesitamos detectarlas a tiempo para ver qué vamos a poder hacer con ellas. Muchas veces no podemos descartar, ya no podemos sacarlas de ahí, pero entonces ver y evaluar y monitorear sus impactos locales. Entonces hay una vasta posibilidad de hacer cosas en cuestiones de especies exóticas invasoras, ¿sí? Y les digo, la taxonomía es una de las cosas que también les invito a investigar un poquito, a sumergirse en la taxonomía, porque es la parte, para mi gusto, que soy taxónomo de corazón, el hecho de descubrir cosas nuevas que nadie más había visto y tener la posibilidad, el privilegio de ponerles nombrar como uno guste para la posibilidad, para la ciencia, y poner un granito de conocimiento de la ciencia, eso es muy, muy satisfactorio, ¿sí? Y es algo que me gusta compartir con mis estudiantes porque les digo, sobre todo los jóvenes, levantan una piedra, levantan una roca en el mar y encuentran cosas que nadie más ha visto. Nada más es cuestión de ser curiosos y constantes, ¿sí? Claro, esto que acaba de mencionar es algo que a mí siempre me ha resonado mucho en la mente y es el hecho de que precisamente uno como investigador o personas que nos estamos formando, el hecho de que solamente tú tengas ese privilegio de conocer algo que nadie más en el mundo tal vez conozca, está muy, muy bien dicho, es todo un privilegio, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí también me ha motivado mucho para seguir en este camino de la ciencia. Definitivamente, como menciona, el hecho de que a veces vamos caminando por la playa y levantemos una roca y encontremos organismos que no sabemos qué son, entonces eso también, esa curiosidad nata que ya tenemos, la debemos explotar y llevar un poquito más allá. Pues doctor, tenemos bastantes saludos. Qué bien. Se los voy a leer. Está Jesús, le manda saludos, también Oscar Díaz, dice saludos, Rolando y éxitos. Jorge Alberto dice saludos también, un tema muy interesante. Y bueno, él también nos pregunta, los poliquetos del holoplancton, ¿qué tanto se han estudiado y qué tan importantes son como biomarcadores ambientales? Sí, los poliquetos del holoplancton, o sea, los que viven todo el tiempo, toda su vida en el plancton, han sido muy bien estudiados por la doctora Mariana, se fue el nombre, que me fue su apellido, pero es una colega que trabajaba en la UNAM. Me parece que ahorita ya se retiró, porque ya se retiró de la investigación, me parece, pero Mariana Fernández, se llama, Mariana Fernández, pero me parece que dejó 2 o 3 estudiantes, o sea, formó 2 o 3 estudiantes que ahora son investigadores del plancton de poliquetos.
Entonces, sí se ha estudiado bastante el plancton, sobre todo en el Pacífico mexicano, y se han usado algunos poliquetos como indicadores de masas de agua, ¿sí? Como indicadores de masas de agua. Cuando llega una masa de agua fría, tiene ciertas características fisicoquímicas, pero también tiene cierta fauna que lleva diferente a una masa de agua más cálida. Entonces, se han usado algunos poliquetos como marcadores, así que de masas de agua. Sí. Sí. Bueno, continuamos y tenemos también otros saluditos de Samuel Salinas, también de Perla Carrasco. Perla. Perla. Claro. Oscar Díaz dice, excelente conversatorio. Gracias, Oscar. Eunice Carmona dice, excelente. Rolando, un gran saludo. Itzaí Silva también le manda saludos, al igual que Mayela Manzano. Sí, ellas fueron mis estudiantes también, más recientes, pero sí fueron estudiantes. Arturo Álvarez Aguilar dice saludos desde Sudáfrica. ¡Órale! Órale, así es, iba a ir para Australia, digo para Sudáfrica, correcto. Sí. También aquí tenemos saludos de sus estudiantes. Saludos, profe Juan Pablo. Oscar Díaz dice, creo que estaba complementando el nombre de la... Es Mariana Fernández Álamo. Sí, es que ya con la edad ya se le va a uno las cabras, pero es la doctora Mariana Fernández Álamo. De hecho, la conocí en La Paz, primeramente, pero ella es investigadora de la UNAM. Ah, muy excelente. Itzaí Silva dice, el doctor Rolando es un mentor extraordinario. Saludos desde... Bueno, Itzaí es medio barbera, pero eso a colación el hecho de que, fíjate que es un privilegio ponerle nombres a las especies, pero cuando uno es investigador y forma estudiantes, no solo como directores de tesis, sino también como estudiantes que les prendes la llama de la pasión por lo que hacen, como tú, Zulema, como Itzaí, como Mayela, como muchos estudiantes que he tenido a lo largo de pues ya son casi 18 años de estar trabajando como profesor en la UMAR. Realmente es un privilegio todavía mayor tener eso, ver su desarrollo académico, cómo van creciendo, cómo van incluso varios de ellos, muchos de ellos, superando al maestro. O sea, es lo mejor que me puede pasar en la vida. Me puedo ya morir ahorita porque muchos de ustedes van por muy buen camino y superándonos, o sea, superando al maestro. Entonces, eso es algo que realmente me da mucho orgullo, tener a muchos egresados de la UMAR en muchos lugares. Itzaí anda ya en Chetumal, Mayela anda en la Ciudad de México, Juan Pablo pues es mi estudiante, que lo tengo más cerquita porque lo quiero convertir en mi heredero en cuanto al trabajo con los herpúlidos, y entonces sí, ahí van mis estudiantes, me da gusto. Hay otro estudiante que no sé por qué no se ha conectado, pero Christopher ha encontrado más especies que yo y las está describiendo. O sea, a mí me da mucho gusto presumir eso porque mis estudiantes han tenido esa oportunidad de estudiar lo que gustan. Itzaí trabaja con sipúnculos, con los gusanos cacahuate, que bueno, de acuerdo a estudios moleculares ya son anélidos, pero yo sigo considerándolos como un filo aparte. Itzaí se ha vuelto una experta justamente en sipúnculos. Mayela trabaja con las anémonas, con los nidarios. Entonces, a mí me gusta promover no solo el estudio de mis grupos de poliquetos, sino otros grupos de animales invertebrados, porque así como los poliquetos que están poco estudiados, hay muchos otros grupos de invertebrados poco estudiados que requieren mayor conocimiento. Por esa razón, tengo algunas especies con mi alumna Mariela Ramos, con policládidos, que no son poliquetos, inician con poli, pero son realmente platelmintos, son gusanos planos, y hemos descubierto varias nuevas especies e incluso un género nuevo. Entonces, te digo, hay una cantidad de cosas por descubrir, simplemente por la cantidad de cosas por descubrir en los primeros 10 metros de profundidad, vale la pena estudiar biología marina, nada más por eso. ¿Sí? Importantísimo lo que nos menciona. Y bueno, sigan aquí mandándole saludos. Está Chansol. Sí. Dice, excelente profesor. Y ya se reportó Christopher. Sí. Vean Christopher. Christopher viene pesado. Igual Itzaí viene bien pesada con sus sipúnculos. Entonces,
Sí, me da mucho gusto ver a mis estudiantes por ahí y también Mariela por allá se movió ahí y dijo, aquí están los policláidos, ¿sí? Pero sí, es una cosa que realmente te digo, me da mucho gusto y es una cosa que heredas porque este gusto por los gusanos vino pues de mis maestros, Ángel de León, que fue de los primeros que se conectó ahí, que saludó, como de Sergio Salazar. Entonces, por ellos es que estoy aquí trabajando con poliquetos y por esa misma razón tengo la responsabilidad de pasar la estafeta a las siguientes generaciones. Entonces, sí, me da mucho gusto y te digo, ya me puedo ahorita morir de COVID si quieren, ya tengo ahí mis herederos, mis estudiantes. Sí. Y bueno, ahorita mencionaba esto muy importante que hay otros grupos y así de manera muy general, díganos dentro de su experiencia, ¿qué grupos usted considera que son los que necesitan atención inmediata para estudiarlos? ¿De otros invertebrados? Y de otros invertebrados. Mira, es algo que sería impresionante hacer, es muy difícil, pero los nematodos. Los nematodos es el grupo de metazoos más diverso del planeta y casi nadie quiere trabajar con ellos. Solamente hay un colega que es biólogo marino de la UAPS, que es un doctor que trabaja allá en CICES, creo, Axayacatel Rocha, y Jesús Navarrete allá en Ecosur, en Chetumal. En los dos extremos están trabajando con hematodos. Creo que un colega también de la Facultad de Ciencias en la UNAM también trabaja con hematodos marinos, pero nada más. Y hay muchas cosas por descubrir todavía con hematodos, solo que es un grupo muy difícil. ¿Te acuerdas de Sí. Esmeralda? Bueno, ella, me recuerdo que hizo su trabajo con los nematodos y le costó mucho trabajo trabajar con los nematodos. Es un grupo muy difícil que realmente no he podido formar a nadie en ese grupo porque sí es una cosa muy complicada, muy complicada. Pero los nematodos son un grupo muy importante porque además se ha encontrado que algunas especies son indicadoras y algunas especies tienen mucha importancia en el ecosistema como parte de la base alimenticia de muchos animales. Entonces es uno de los grupos más importantes. Otros grupos que me parecen muy importantes que se han descuidado un poco son las esponjas. Aunque hay un colega pues, y todo su grupo de investigadores allá en Mazatlán, de José Luis Carballo y colegas, hay mucho todavía por descubrir en esponjas, muchísimo, ¿sí? También en nidarios falta mucho por hacer, en nidarios, en tunicados, en asidias también faltan, aunque ya se formó por ahí Betsabe, falta más por hacer en el grupo de los asidias. Y otro grupo muy importante que también falta mucho por hacer y nada más hay 1 o 2 personas trabajando con ese grupo en todo el país, son los briozoos o los gusanos o los animales musgo, ¿sí? Un grupo que en todos lados tú levantas una piedra o una roca o un coral y encuentras briozoos. ¿Y qué cosas son? No lo puedes saber, porque no hay nadie que te lo diga y falta mucha investigación al respecto. Entonces, sí, hay muchos grupos invertebrados que faltan por trabajar. ¿Sí? Pues súper importante, así que hay no solamente estos grupos de invertebrados, me imagino, debe haber todavía muchísimo más, como bien lo menciona, nada más por los 10 primeros metros en el mar vale la pena estudiar biología marina, así que imagínense todo el mundo que hay todavía por descubrir en ese ambiente. Pues muchísimas gracias, doctor. Estoy muy contenta de que haya estado aquí conmigo el día de hoy. De verdad que fue muy agradable volver a platicar con usted. No lo había visto desde hace mucho tiempo. No había tenido el honor también de platicar con usted. Le agradezco que haya dado esta plática de divulgación y esperamos que siga llegando a muchas más personas. Y bueno, finalmente me gustaría que pues nos diera algún mensajito final para todos nuestros seguidores. Sí, pues bueno, primero que nada, pues quiero agradecer de nueva cuenta tu invitación a este conversatorio. Pues mi mensaje para todos, tanto para estudiantes, en formación, para colegas, es de que no pierdan la pasión por lo que hacen. Sí, es algo que no debemos de perder como científicos, como investigadores, debemos de seguir nuestra pasión, ¿sí? Cueste lo que cueste, o sea, no, a veces ocurre que tenemos malos momentos económicos,
pero no hay que dejar de seguir trabajando en lo que nos gusta. Y eso es algo que sería muy satisfactorio para todos y solamente para uno como submaestro, que alguna vez los tuve, pues verlos crecer, que no dejen de crecer académicamente y personalmente. Entonces, muchas gracias, Zule, por la invitación de nueva cuenta y espero que haya sido interesante para los compañeros. Claro que sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los seguidores que estuvieron el día de hoy con nosotros, acompañándonos en este fascinante conversatorio. No olviden compartirlo para que también más personas, más jóvenes se adentren a este mundo de la biología marina y del mundo de los invertebrados y sobre todo con los poliquetos, ¿no? Que todavía hay muchísimo más por saber en este grupo de invertebrados. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo conversatorio. Recuerden que ahora los conversatorios son los sábados y muy pronto van a saber cuál va a ser el tema del siguiente. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos. Sí, muchas gracias. Semana. Cuídense mucho.